Hay poder, sí, sin igual poder. San Marcos capítulo 5, y vamos a leer los versículos del 1 hasta el 20. Y tenemos la historia ahí de un hombre endemoniado por una legión. Ya vamos a ver qué significa eso. Pero este hombre se encontró con Dios y Dios hizo una obra maravillosa en él. Así que vamos a leer capítulo 5 de Marcos, versículos desde el 1 hasta el 20. ¿Lo tenemos todo ya? Dice la palabra de Dios: el endemoniado gadareno. Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió de él de la barca, hablando de Jesús, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, y siempre, de día y de noche, andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no les enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su cabal juicio, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle que se fueran de sus contornos a Jesús. Oigan bien. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Y vemos en esta historia, vemos un hecho real. Si ustedes recuerdan, la última vez que prediqué en Marcos capítulo 4, hablamos acerca de aquel acontecimiento donde Jesús había calmado la tormenta y la tempestad y el mar, porque los discípulos estaban dentro de la barca y había una gran tempestad que casi se ahogan. Y Jesús se paró en medio de la barca y dijo al viento y a la naturaleza, le dijo, ¿cómo le dijo? Calla y enmudece. E inmediatamente hubo una gran tranquilidad. Jesús mostró su poder sobre la naturaleza. Pero hoy estaremos viendo que Jesús sigue teniendo poder, y ese poder que Jesús tiene es sobre las fuerzas demoníacas.
¿Cuántos de ustedes creen que realmente hay malos espíritus, que realmente hay demonios? Y no le quiero meter miedo, ni tampoco quiero contarle historias de miedo, pero ¿saben qué? Es una realidad las fuerzas demoníacas, cómo influyen en las personas y cómo afectan a muchas personas. Pero aún con todo el poder que puedan tener las fuerzas demoníacas, Jesús está sobre el poder del maligno. Jesús es todopoderoso. Si tú has creído en Cristo Jesús, entonces debes darte cuenta que has creído en alguien que está por sobre todas las cosas, que tiene el poder sobre todas las cosas de este mundo. Bendito sea el Señor por ello. Entonces, vamos a ver y contestarnos 3 preguntas. Y la primera pregunta es, ¿quién era el endemoniado? ¿Quién era este hombre que estaba perdidamente? Jesús llegó, se bajó de la barca y se encontró con este hombre que corrió hacia él. Y miren lo que dice el versículo 3, el versículo 2. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino uno a su encuentro. ¿De dónde vino? De los sepulcros. Excelente, la felicito por estar atenta. Un hombre con espíritu inmundo que tenía morada, ¿dónde? ¿Dónde vivía? Tenía morada en los sepulcros. ¿Saben qué terrible este hombre? Vivía en los sepulcros. Este hombre prefería la compañía de los muertos. Oiga bien, tengan cuidado ustedes, muchachos, con personas que tienen tendencia a buscar cosas ocultas y cosas misteriosas. Porque hay muchas personas, incluso hay personas a su edad, adolescentes y también hay mayores, que buscan y les gustan esas situaciones. Pero ¿saben qué? Es un peligro terrible, porque meterse en cuestiones de ocultismo solamente trae maldición a la vida de las personas. Entonces este hombre vivía en los sepulcros. Este hombre era una forma normal para él. Cuando habla de morada, está viviendo que él vivía de una forma cómoda, de una forma normal en los sepulcros. ¿Saben qué tremendo? ¿A quién le gustaría vivir en los sepulcros? Yo creo que a ninguno de ustedes. Porque si alguno de ustedes vienen y le dicen, mira, vamos a ir al cementerio, vamos a ir a las 11 de la noche, a las 12 o en la madrugada, ¿quién iría a oscuras? Aquí a mucha gente le daría miedo. Este hombre estaba tan desquiciado que prefería los sepulcros. Dice en el versículo 3 y en el versículo 4 que tenía su morada en los sepulcros y que nadie podía atarle ni con cadenas, porque muchas veces habían sido atados con los grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie podía dominar a este hombre, nadie podía atar a este hombre. Este hombre tenía una fuerza sobrenatural. Personas que están poseídas por demonios muchas veces tienen una fuerza excesiva y normal. ¿Por qué? Porque las fuerzas espirituales malignas son reales, muchachos. Y en algún momento ustedes pueden tener la tendencia o la invitación de alguien más a practicar ese tipo de cosas. Ustedes tienen que decir no, ¿verdad? Tenía una fuerza fuera de lo normal este hombre. Imagínense ustedes, no había manera. Imagínense esas cadenas de hierro que son difíciles de romper. Se necesita una máquina, ¿no?, para romper esas cadenas. Pero este hombre tenía tanto poder y nadie podía, dice el versículo 4, dominar. Nadie lo podía dominar. Gritaba errante en los montes. El versículo 5 también dice, y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, hiriéndose con piedra. ¿Saben qué? Cuando habla de que se hería con piedra, se estaba dañando a sí mismo este hombre. Y existe una tendencia de violencia y de autodestrucción que es una característica de la posesión demoníaca, muchachos. Es una característica de autodestruirse. Y muchas personas, y saben que las personas que están en Cristo Jesús, que no están en Cristo Jesús, que no han creído en Cristo Jesús, no necesariamente van a vivir de una forma tan loca como vivía este hombre, de una forma tan desquiciada como vivía este hombre ahí en los sepulcros.
Pero muchas personas que viven vidas, entre comillas, normales, a veces tienen vicios, y esos vicios son autodestructivos y que destruyen sus vidas, no solamente espiritualmente, sino físicamente, destruyen sus vidas. Muchachos, ojo con aquello que pueda autodestruir tu vida. Este hombre se dañaba a sí mismo, y muchas personas, si no están en Cristo y si no creen en Cristo Jesús, viven una vida que al final dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. En resumidas cuentas, este hombre tenía una vida miserable. Tenía una vida miserable. ¿Y saben qué? Y de una u otra forma, aquella persona que no cree en Cristo Jesús, lamentablemente vive una vida así, de miserable. No necesariamente va a vivir como vivió este hombre. Pero si no está en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús lo es todo, porque Cristo Jesús es sobre todas las cosas, Él es todopoderoso, está fuera del cuidado y la protección de Dios para tu vida. La siguiente pregunta dice, ¿qué le pide el endemoniado a Jesús? Primero vimos en el versículo 2 que cuando Jesús se bajó de la barca, dice que enseguida vino a su encuentro los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. No, perdón, es el versículo 6. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, corrió. ¿Y qué hizo? Se arrodilló ante él. Se arrodilló este hombre que tenía mucho poder. Este hombre que tenía fuerza. Este hombre que nadie lo podía dominar en esa región que se llamaba Gadara. Se postró ante Jesús. Corrió y se postró ante Jesús. Este hombre no se postraba ante nadie. Este hombre no respetaba a nadie. Pero vio a Jesús y se postró ante él. ¿Saben por qué se arrodilló ante Jesús? Porque reconoció la superioridad que Jesús tenía sobre él. Cuando lo vio, inmediatamente dicen que corrió y no lo dudó y se arrodilló ante él. Y dice el versículo 7, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Mire usted qué interesante cómo lo describe a Jesús. Ojo, los demonios creen y tiemblan. Los demonios pueden ser mejores teólogos que nosotros, pueden conocer la Biblia más que nosotros. No de por puro gusto le dijo Hijo del Altísimo. Le dice Hijo del Altísimo. Con ese título el endemoniado reconoce la deidad de Cristo. Y saben, cuando hablamos de la deidad de Cristo, estamos hablando de que Cristo es Dios. ¿Sí? Que Cristo no es solamente un buen profeta o fue un buen maestro. Está reconociendo su divinidad, el Hijo del Altísimo. Y le dice ahí que era dice que es un título que reconocía al único y verdadero Dios y lo distinguía de los dioses falsos. Dios Altísimo, que está arriba, Altísimo, que está sobre todo, Altísimo, que está allá, sobre todas las cosas, el Todopoderoso. Y él reconoció que era superior al poder de estos demonios y se arrodilla ante él. Entonces, y él reconoce en el mismo versículo 6, ¿no? ¿Qué tienes conmigo? Y le sigue diciendo, te conjuro por Dios que no me atormentes. ¿Qué significa eso de conjuro? Le estaba diciendo, le estaba rogando. En ese tiene que ver con un ruego, que no me atormentes. ¿Por qué? Porque los demonios, las fuerzas del mal, las fuerzas demoníacas saben que ya tienen la guerra perdida. Saben que ellos van a juicio. Saben que ellos están condenados. Y él reconoce que él puede atormentarlo porque está por sobre todas las cosas. Óigame, muchachos. Si los demonios lo reconocen aún estando en condenación, ¿por qué nosotros, por qué el ser humano no lo va a reconocer a él? Si Cristo ha prometido que en él, al creer en él,
tenemos vida eterna. Porque aquel que no cree en Cristo Jesús, sí dice la palabra de Dios, que va o está en condenación. Pero aquel que ha creído en Cristo Jesús, dice su palabra, que tiene vida y vida eterna. Imagínense cómo la gente a veces vive lejos de Dios en sus delitos y en sus pecados. Cómo la gente se olvida de Dios. La gente se interesa más por tener su cielo aquí en la tierra, un cielo material pero temporal, pero se olvida de lo eterno que solamente se encuentra en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Entonces, Él les dice que no los atormenten. Te ruego que no me atormentes. Porque le decía, ahí en el versículo 8, le dice que Jesús le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Pero miren ustedes, que ellos no querían salir fuera de aquella región. Por eso les dicen, no nos mandes a otro lado, porque Cristo los podía enviar. ¿Saben a dónde? Al abismo. Pero aún así, Jesús no los envió al abismo, porque tenía algo que demostrar. Y aunque lo rechazaron a Él, los de esta ciudad, Jesús mostró su grandeza, su poder y su gloria, y tenía un propósito. Y aún los usó a ellos para mostrar su poder, su gloria y su propósito para ellos. No querían ir al abismo, pero Jesús los libró a este hombre. Versículo 9. Y le preguntó, ¿qué le preguntó Jesús a este hombre? ¿Cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo porque somos muchos. ¿Saben ustedes qué significa legión? ¿Alguien sabe qué significa legión? Una comunidad de personas. Ah, muy bien, anda muy cerca. Significa una comunidad o una unidad de soldados romanos que consistían de una gran cantidad de soldados, 6,000 soldados. Y se consideraba como una unidad, como una legión poderosa y destructiva. Ese era su propósito, destruir. Ese era su propósito, no tener piedad. La legión, oiga bien, y entonces estos demonios que estaban ahí, no necesariamente eran 6,000. Pero la idea es que habían muchos demonios en este hombre. Muchos demonios. Qué tremendo. Qué tremendo. Pero Jesús viene, no le pregunta, ¿verdad? Le pregunta para dejarnos una enseñanza. Le pregunta a Jesús con un propósito. Jesús no necesitaba conocer cómo se llamaban ni cuántos demonios tenía, porque Jesús ya lo sabía. Pero la lección es para nosotros ahí. Nos deja una lección. Y mire usted los versículos 10. Y le rogaba, otra vez, mire la palabra, le rogaba mucho que no lo enviase fuera de aquella región. Estaba ahí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Qué tremendo. Y Jesús, dice el siguiente versículo, y luego Jesús les dio permiso y salieron aquellos espíritus inmundos entrando en los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Ante la rogativa de los demonios, Jesús los mandó a un hato de cerdos. Y se repite la palabra rogar, que indica que los demonios
no dejaron de reconocer la superioridad de Jesús. Ese es el Jesús poderoso. Ese es el Jesús que está encima de todas las cosas, que está sobre todas las cosas. Ese es el Jesús todopoderoso en el cual nosotros creemos. Y eso nos ayuda, ¿saben a qué? A que nosotros no podamos temer y que podamos sentir la protección de Él, que podamos tener la protección de Él, que es una realidad, porque Él tiene cuidado de nosotros. Él mostró ese amor. Él mostró ser el buen pastor, como lo dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y vemos que este hombre es liberado de estos demonios terribles. Dicen que Jesús le dio el permiso para que fueran a los cerdos. Ustedes saben que los cerdos eran considerados animales inmundos por los judíos. No comían cerdo. Y ellos se movieron o salieron de los cerdos. Ellos no se movieron ni salieron de los cerdos sin el consentimiento de Jesús, sino que con el permiso de Jesús. Jesús todo lo puede. Cuando a ti te hagan una comparación del poder de Dios y del poder de Satanás, jamás hay comparación. Porque Dios es más poderoso. La palabra de Dios dice, mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. El poder de Dios. Dios les permitió eso. Y alguien podría decir, pero ¿por qué Jesús hizo eso con esta gente que estaba ahí con sus cerdos, apacentándolos, alimentándolos ahí? ¿Pero qué Jesús? ¿Por qué? ¿Qué maldad la de Jesús? Pero Jesús tenía un propósito. No es que Jesús era malo, Jesús tenía un propósito para mostrar. Y vemos que este tipo de exorcismo es diferente a los exorcismos que nosotros vemos en las películas. Es diferente a los exorcismos que seguían los paganos, que hacían ritos o pócimas mágicas para reprender a los demonios. Simplemente Jesús lo dijo con su palabra. Simplemente Jesús los expulsó. Jesús no luchó. Simplemente Jesús le dijo, sal de ahí, y ellos obedecieron. ¿Cuánto eran? 6,000. 6,000 en contra de uno. Pero ese uno era Dios mismo. El poder de Dios. El poder de Dios. Y eso es maravilloso. Los demonios sabían del poder de Dios y salieron del hombre. Pero vemos también aquí que Jesús demostró que había hecho una gran liberación del inmenso mal que había en este hombre. Jesús dejó en su cabal juicio al hombre. Veamos el versículo 15, que dice el versículo 15, vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, como sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. La gente ahí tuvo miedo, sentado. El pobre endemoniado leímos que iba errante de noche y de día, gritándose, haciéndose daño a sí mismo, y nadie lo podía dominar. No lo podían atar ni con cadenas porque las destrozaba. Pero ¿saben con qué se enfrentó este endemoniado? Con la gracia de Dios, que fue suficiente para él, para ser libre de esa legión, para ser liberado del reino de Satanás y ser trasladado al reino de su amado Hijo de Dios, del Hijo de Dios. Vemos también que este hombre estaba, dice, vestido, porque mucha gente no tiene vergüenza. ¿Saben qué eso significa? Alguien que no anda vestido, alguien que no tiene vergüenza. Andaba haciendo cosas vergonzosas y no se daba cuenta este endemoniado. Pero cuando este hombre quedó en su cabal juicio, dice que les proveyeron también el vestido. La justicia de Dios es la que nos viste a nosotros, sobre todos aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Vemos también que este hombre estaba en su sano juicio, en su cabal juicio. Es una evidencia
de locura cuando alguien prefiere los sepulcros de los muertos a la comunión de los vivos. Nadie está en su sano juicio si no tiene la mente de Cristo. Porque en Cristo ya no vives en desenfreno, sino que sobria, justa y piadosamente. Cuando Cristo transforma y toca el corazón de una persona, esa persona no es igual. Esa persona ahora vive con el propósito de engrandecer el reino de Dios, de glorificar, así como este hombre luego dio testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Pero lo triste es que los hombres, a pesar de ver este milagro sobrenatural, dice que tuvieron ¿qué? ¿Qué tuvieron? Según el versículo 15, tuvieron miedo. Tuvieron miedo. Pero ¿cómo es posible? Si este hombre era violento, si este hombre siempre lo ignoraron, porque este hombre andaba haciendo locuras, porque este hombre andaba haciendo cosas violentas. Pero ahora que lo ven sentado a los pies del maestro, lo ven en su cabal juicio, lo ven vestido, tienen miedo. Y le dicen a Jesús: por favor, Jesús, lárgate de aquí. Lárgate de nuestros contornos y no nos trastornes más. ¿Saben por qué? Porque estos hombres amaban más lo material y no valoraron la vida de alguien desquiciado que había sido recuperado. Y así es este mundo. Y así son las cosas en este mundo, porque este mundo se preocupa más por lo material más que por lo espiritual. Y si tú vas ahí en esa dirección, tu vida va en peligro. ¿Sabes por qué? Porque tienes que cuidar tu alma y tienes que decirle a Cristo que cuide tu corazón por todos los peligros que te puedas enfrentar, que solamente Cristo te puede rescatar y guardar. Y le dijeron a Jesús: aléjate de nosotros. ¿Y cuántas personas quieren a Jesús fuera de sus vidas? ¿Cuántas personas quieren a Dios fuera de... No me mencione eso. No me mencione de invitarme a la iglesia, de leer la Biblia o de hacer esto. No, yo no quiero eso. Yo soy buena persona, dicen muchos. Pero ¿saben qué? Todos necesitamos de Cristo. Todo hombre necesita de Cristo. Todo hombre necesita saber que tiene una necesidad en su corazón. Y que si Cristo, esa persona descuida la riqueza que solamente en Cristo se puede obtener y no lo que este mundo pueda ofrecer. Pero vemos también algo más que hizo Jesús con este hombre. Jesús convirtió a este endemoniado en un misionero. Este hombre no solamente fue libre y así, no, ya estás libre. Este hombre fue comisionado por Cristo Jesús. Tuvo una misión que cumplir. Y ya vamos terminando. Pongamos atención porque ya vamos terminando. Dice en el versículo 18: al entrar él en la barca, hablando de Jesús, dice: el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Primero el hombre le ruega a Jesús seguirlo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque la obra maravillosa que Jesús había hecho en este hombre, ¿saben? Era algo tan transformador y tan impactante que él quería seguir teniendo comunión con Jesús y no quería apartarse de Jesús. ¿Saben qué maravilloso es darnos cuenta de que tenemos que desear, anhelar estar a los pies del Maestro, anhelar estar en comunión con Cristo, seguirle, que aunque sea un costo, para ti será un gusto, tú lo harás con gusto, porque todo aquel que ha sido tocado por el Espíritu de Dios sabe que hay que pagar también un precio por seguir a Jesús, tomar la cruz y seguirlo a Él. Pero ¿sabes qué? Al final te darás cuenta que también lo harás con gusto. Este hombre se daba cuenta y le dijo: Señor, yo estoy dispuesto a dejar todo aquí en Gadara. Quiero seguirte a ti, quiero estar contigo. Pero ojo, Jesús no se lo permitió.
Vemos en el versículo 18, el 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Jesús le ordena que cuente lo que Él le había hecho en su vida. Lo mandó a la casa, dice ahí, a los suyos, cuéntale acerca de la misericordia que había recibido de Cristo Jesús. Debemos de ser agradecidos nosotros como cristianos de las misericordias y de la gracia de Cristo Jesús en nuestra vida. ¿Cómo no vamos a ser agradecidos con nuestro Señor, quien nos ha liberado de esas cadenas? Como el primer canto que cantábamos, hay libertad porque Él ha hecho pedazos las cadenas del pecado. Y le dice, y vemos que es un hombre transformado, va a contar o va a testificar de las maravillas que Dios ha hecho con él. Su boca nunca estará cerrada, sino que destilará, saldrá de su boca la gracia de Dios. La gracia de Dios por el impacto que Jesús ha causado en su vida. ¿Cuál es el impacto que Cristo ha causado en tu vida? Pregúntatelo ahí, en tu mente, y reflexiona. ¿Cómo te ha impactado Cristo? ¿O te da igual vivir si te ha impactado o no? Pero vemos que en el versículo 20, y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. ¿Y qué hacían todos los que lo escuchaban? Según el versículo 20, se maravillaban. El hombre obedeció y fue no solamente a los suyos, sino que fue a todas las ciudades de Decápolis, que eran 10 ciudades. ¿Verdad? Eso significa Decápolis, 10 ciudades. Y este hombre fue un misionero que proclamó la grandeza que Cristo Jesús había hecho en su vida. Entonces, tenemos esa bendición como cristianos y como hijos de Dios de compartir su evangelio con aquellos que no lo conocen. Muchos lo rechazarán, pero habrán otros que recibirán de ese evangelio y de su palabra. Pero tú testifica, sé un testigo fiel y un testigo valiente de lo que Dios ha hecho con tu vida, del evangelio en tu vida. Entonces, para terminar, vemos que Jesús tiene el poder sobre los poderes más aterradores de este mundo. Aunque los poderes de este mundo te acechen y te quieran intimidar, tu confianza debe estar sobre el que tiene el poder sobre las potestades de este mundo lleno de maldad. No te dejes intimidar, porque mayor es el que está contigo que el que está en el mundo. Si tú has creído en Cristo Jesús, esa es una promesa real para tu vida. La gente de este mundo rechaza a Jesús, prefiere la oscuridad que la luz. La gente prefiere la ganancia de este mundo, pero rechaza las incalculables riquezas de Cristo. Entonces debes preguntarte ahí, ¿qué estás amando más? ¿Ama más lo material o ama más las riquezas de Cristo Jesús? Si Jesús te ha hecho una nueva creación, tu vida debe impactar a los demás. Tu servicio a Cristo debes hacerlo con anhelo, con pasión. Anhelar y bendecir, desear bendecir la vida de los que te rodean con el mensaje del Evangelio. Conviértete en un misionero de Cristo en tu vecindario, con tus amigos, con tus compañeros. Y cuéntales que Cristo te ha librado y salvado de los poderes del pecado. Vamos a orar. Incline su rostro y vamos a dirigirnos a Dios. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, quien murió.
Hay poder, sí,